participar en esta jornada que organiza conjuntamente ISPARROB, el Comité Español de Automática y el CEDETI. Yo estoy aquí en representación de ISPARROB, que como supongo todos sabéis es la plataforma tecnológica de robótica bajo el amparo del Ministerio de Ciencia e Innovación y liga a las principales empresas, universidades, centros de investigación, asociaciones y a la propia administración en todo lo que tiene que ver con la robótica. No es necesario que diga nada referente a la importancia de los proyectos europeos. Siempre es positivo esa participación para conseguir fondos para los grupos y para las empresas que en ellos participan, y también son muy positivos esos proyectos, como todos sabéis, para conseguir contactos con los que seguir trabajando más allá de la duración del proyecto. Recientemente ha habido cambios relevantes en Europa en todo lo que tiene que ver con la investigación en general y con la robótica en particular, y por eso es por lo que hemos querido organizar esta jornada para informaros de toda la situación actual y esos cambios. La jornada ha despertado un gran interés. Ahora mismo tenemos más de 250 personas inscritas, que supongo que se irán conectando y desconectando según lo permitan sus agendas. La pandemia ha tenido muchísimas cosas negativas, pero una de las pocas positivas es que nos ha enseñado a todos a hacer de forma no presencial este tipo de reuniones. Sería muy difícil reunir de forma presencial a tantas personas y, sin embargo, bueno, pues a través de Internet podemos estar aquí todos compartiendo las presentaciones que se van a hacer y el debate que va a haber en esta jornada. Espero que la jornada sea muy fructífera. Y, bueno, por supuesto, desde ISPARROB, aparte de la información que se presente aquí, bueno, pues continuaremos haciendo un esfuerzo por difundir toda la información relevante a proyectos europeos, y ayudaremos también a todo lo que tenga que ver con crear colaboraciones entre empresas y centros de investigación. A continuación, paso la palabra a Itziar Cabanes, que habla en representación del Comité Español de Automática. Vale, muchas gracias, Miguel Ángel. Buenos días, mi nombre es Itziar Cabanes y me gustaría también daros la bienvenida a esta jornada Horizonte Europa en nombre del Comité Español de Automática. CEA, acrónimo del Comité Español de Automática, es una asociación científica, quizás muchos de vosotros ya lo conocéis, que impulsa el desarrollo, la investigación y las enseñanzas universitarias en áreas como la automática, el control, la automatización, así como la robótica y la inteligencia artificial, entre otras. Dentro de CEA existen 9 grupos temáticos, siendo GTROB el correspondiente al grupo temático de robótica. Dicho grupo es uno de los más activos y organiza diferentes actividades, jornadas y reuniones a lo largo del año. Me gustaría resaltar quizás la jornada que hace poco organizó con gran éxito, dedicada a la inteligencia artificial. Así como también un mes más tarde hubo una jornada en colaboración con la Real Sociedad Matemática Española bajo el título de Robótica Avanzada, 2 puntos de vista convergentes, o la más reciente, hace apenas 2 semanas, en el formato de las Jornadas Nacionales de Robótica. En todas ellas se han podido intercambiar conocimientos y experiencias alrededor de la robótica y las nuevas tecnologías que la acompañan. Y en esta ocasión estamos encantados de estar en este foro para analizar las oportunidades que el nuevo programa Horizonte Europa brinda a las entidades que trabajan en el sector de la robótica, la automatización y la inteligencia artificial. Por eso, desde CEA y desde GTROB se seguirá apostando por apoyar e interconectar a aquellos agentes interesados e involucrados en la robótica para potenciar grupos que puedan competir en este nuevo programa europeo. Así que esperamos que en esta jornada se materialicen puntos de encuentro y colaboraciones de interés que se conviertan en potenciales oportunidades para el sector de la robótica de nuestro país. Así que muchas gracias, y en nombre de CEA y de GTROB espero que disfrutéis de la jornada, como yo también lo voy a hacer. Así que muchas gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias, Iciar. A continuación cedo la palabra a Carlos Balaguer, que habla en representación de Eurrobotics. Buenos días. Es un placer estar en estas jornadas de robótica, sobre todo mirando hacia Europa. Creo que es muy acertada que una plataforma tecnológica y una sociedad científica apoyada por el CEDETI, que es el representante gubernamental, se hayan unido para reforzar esta visión y esta estrategia hacia Horizon Europe. Esta unión de público-privado, unión de científicos y de empresas y de las administraciones, creo que es fundamental. Desde Eurrobotics es muy importante que esta jornada tenga gran éxito. Veo que hay una gran afluencia de personas conectadas. Eurrobotics es la mayor asociación de robótica que hay en Europa y una de las mayores en el mundo. Y tiene la particularidad de que agrupa tanto el mundo académico de investigación como el mundo empresarial de las empresas, con más de 300 socios institucionales y organiza muchísimas actividades. En este sentido, pues el reciente European Robotic Forum que se celebró en Málaga, las European Robotic Leagues y muchas actividades más. Creo que España está muy bien representada y es muy activa en Eurorobotics y esto refuerza nuestra posición para poder tener mayor éxito en el nuevo programa europeo Horizon Europe. En el Board of Directors hay 4 directores. Estamos Francesco Ferro, de la empresa Power Robotics, Antidio Naurio de CEAC ATEC en Sevilla, John Aguirre de Tecnalia y yo, Carlos Balaguer, de la Universidad Carlos III. Por tanto, cualquier aclaración o apoyo que queráis de Eurorobotics estamos a vuestra disposición. Y con esto voy a terminar. Efectivamente, estamos en una nueva etapa con el Horizon Europe, que se va a lanzar inminentemente. Estamos también con una nueva etapa de la agrupación de las tecnologías y las ciencias que la Unión Europea pide y la creación de la nueva Public-Private Partnership ADRA, de la cual hablaremos después, y creo que es una oportunidad para investigadores, empresas, organismos públicos de España estar bien representados y estar en primera línea del nuevo programa europeo Horizon Europe. Gracias a los organizadores. Muchas gracias, Carlos. A continuación tiene la palabra Carlos Toledo en representación del CEDETI. Carlos, cuando quieras. Hola, buenos días. Creo que me veis y me escucháis. Sí, perfectamente. Bueno, pues un placer, de verdad, Miguel Ángel, Carlos y Tiar, pues estar aquí con todos vosotros y atender la invitación de Hisparrop. Gracias a la Secretaría, Carmela, como siempre. Y vamos a intentar hoy, pues, arrojar un poco de luz, ¿no?, en todo lo que es esta transformación hacia el nuevo programa Horizonte Europa. Vamos a compartir por aquí. Vale. Vale, creo que estáis viendo ya mi presentación. Bueno, pues mi nombre es Carlos Toledo, estoy nombrado en ECP dentro del área de industria del Clúster 4, en el Departamento de Liderazgo Industrial de la Dirección de Programas Europeos de CEDETI.
Y bueno, pues nuestra misión hoy, la de mi compañero Enrique, que vendrá después, y la mía, pues es la de ayudaros un poco en este camino hacia el aprendizaje dentro de Horizonte Europa. En esta primera presentación vamos a hacer una breve introducción de cómo hemos llegado hasta aquí y de cuáles son las oportunidades dentro de todo el ámbito del programa Horizonte Europa de manera más generalista. Posteriormente entraremos más en detalle en lo que es el ámbito del clúster 4 y las temáticas que pueden interesar más al área de la robótica, que entiendo que es un poco pues, la temática en la que estamos todos implicados, ¿no? Vamos a contaros de dónde venimos, o dicho de manera más informal, pues bueno, como dirían los que somos un poco rockeros ya, pues quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Pues de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar de dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? También. Un poco brevemente, a nivel de resultados, pues contaros y recordaros el papel a nivel español en lo que ha sido la participación en Horizonte 2020. Bueno, pues la contribución de Estados miembros son estas cifras que veis aquí, más de 57.000 millones de euros, con un retorno en España de cerca de los 6.000 millones, lo cual nos sitúa pues en una muy buena posición. De manera provisional por encima del 10,3%, ¿vale? Y esto, si te das cuenta que el PIB es del 7,5, pues nos sitúa en comparativa con la media de la Unión Europea bastante por encima de nuestro PIB, ¿no? Lo cual son pues muy buenas noticias para todos, ¿no? Esto lo hemos conseguido, lo habéis conseguido, más bien vosotros, ¿no? A nivel de participación de todas las entidades. Y bueno, también muy importante, pues este crecimiento que vemos con respecto al séptimo programa marco, que como veis, bueno, pues las cifras han ido de manera acumulativa muy importantemente, de manera muy importante, siempre creciendo, ¿no? Año tras año. Es verdad que hay una bajada en el cambio de programa. Vamos a intentar que esa bajada en el cambio de programa del 2013 al 2014 pues no suceda en lo que es el ámbito de este nuevo programa Horizonte Europa, y para eso pues estamos todos trabajando en ello y contéis con nosotros en cualquier necesidad que tengáis, ¿no? Muy importante destacar también la participación por tipo de entidad, que como veis está muy liderada en el caso español por las empresas con ese 36,5%, lo cual es un factor muy diferenciador de nuestra participación, ¿vale? Y universidades vemos que es el segundo participante con ese más de un 20%. Y esto es simplemente para situarnos de dónde venimos y vamos a hablar un poco de lo que es el nuevo Horizon Europe y, bueno, pues de lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues los pilares un poco sobre los que se basa este Horizonte Europa. Contamos con más de 95.000 millones de euros. Es un programa a 7 años, del 2021 a 2027. Hoy vamos a centrarnos más en el primer programa de trabajo que tenemos para 2021 y 2022. ¿Y cuáles son los aspectos en los que se van a trabajar dentro del programa? Pues reforzar la base científica, como vemos ahí, y tecnológica. Acelerar esta capacidad de innovación, es decir, pues intentar acelerar los procesos de paso de las fases más de desarrollo experimental hacia la innovación, pues para de esa forma conseguir un mayor impacto en la competitividad y en la creación de empleo, y luego también avanzar hacia pues estas prioridades de la ciudadanía que mencionamos aquí, ¿no? Es decir, un poco que todo esto que hacemos a nivel de I+D+I contribuya a esa transformación de la sociedad en conjunto, ¿no? Considerando los modelos socioeconómicos y también los valores, ¿no? Entonces veréis un poco que ese enfoque se ve bastante reflejado en los textos que aparecen incluso al detalle de los topics, ¿no? ¿Qué tipos de proyectos se van a financiar en Horizonte Europa? Pues en este sentido no cambia de manera relevante con respecto a lo que ya conocíais de Horizonte 2020, ¿vale? Siempre buscamos pues que sean proyectos de uso exclusivamente civil, que consigan pues aumentar o generar valor añadido con respecto a lo que es el entorno europeo, y siempre sabéis este modelo de desarrollo pues en consorcios transnacionales, ¿vale? Aunque también hay algunas tipologías en las que se podrá participar de manera individual, ¿vale? Luego pues ahí las líneas son dirigidas y vienen dirigidas desde los programas de trabajo y a las convocatorias después, se despliegan de los programas de trabajo a las convocatorias y a su vez a los topics, ¿no? Esto es importante que tengáis claro esta jerarquía, que luego la recalcaremos de nuevo,
porque vais a encontrar, a diferencia de lo que teníamos en Horizonte 2020, no todos los impactos están solamente reflejados en el topic, ¿vale? Sino que también vamos a encontrar impactos que tenemos que tener en cuenta a la hora en la parte del relato, en lo que es la descripción del propio programa de trabajo, ¿vale? Con lo cual hay que volver un poco aguas arriba y leerse todo el programa en esa parte introductoria, no solamente los topics. Y luego los presupuestos, bueno, pues variables desde 0,5 millones de euros hasta, bueno, pues unos topes muy altos, ¿no? La duración desde 1 a 5 años. ¿Cómo está repartido este presupuesto Horizonte Europa? Pues veis aquí un poco esta distribución, lo veremos ahora después por pilares, más en detalle. Tenemos el ámbito de ciencia excelente con ese 25% que veis ahí en naranja. Sin duda el ámbito más amplio es el que corresponde a los desafíos mundiales y de competitividad industrial europea, que es donde están enmarcados los clústeres, ¿no? Y que eso cubre más del 53,5% de este presupuesto. Luego también pues, se mantienen fondos para el ámbito de Europa innovadora, para ese tercer pilar, ¿vale? Y luego para actividades más horizontales y transversales, que es ese widening que recoge ese 3,4%. Esto también es importante mencionarlo, que a veces, dependiendo de los interlocutores con los que hables, ahí se crea cierta confusión. A mí me ha pasado ya en algunas consultas. La gente les dice, bueno, pero esto está relacionado entonces todo esto con los Next Generation Europe, ¿no? Y no es exactamente así. Es decir, el programa europeo tiene su propia asignación, el programa marco europeo tiene su propia asignación de fondos y sí que ha recibido un incremento de fondos procedente de estos Next Generation Europe, ¿vale? Que son estos 5.400 millones de euros que mencionamos ahí, ¿vale? Pero la estructura de funcionamiento sigue siendo la propia del programa Horizonte Europa. Aquí veis un poco más desglosados los tres pilares, como decíamos antes, y bueno, pues vamos a ir un poco desgranándonos ahora más adelante. La estructura detallada a nivel de presupuesto la podéis ver aquí desglosada. Mencionaros que después a lo largo de la mañana, tanto mi compañero Enrique como yo mismo hablaremos más en detalle del clúster 4, que habéis recogido ahí en el pilar 2 de los desafíos mundiales y que tiene más de esos 15.300 millones de euros asignados. Y bueno, también un poco entender de dónde procede, ¿no? De dónde procede pues toda esta transformación del programa europeo de Horizonte Europa, que no es ni más ni menos que una prolongación de, bueno, pues del planteamiento sociopolítico de la nueva Comisión Europea, bueno, pues apoyándose en el Green Deal, apoyándose en la economía para la gente, la economía para la sociedad, por supuesto lo que es la transformación digital en sentido amplio, y luego, bueno, pues impulsar también pues esta transformación a nivel de la sociedad con este sentido del well-being, de un mejor estado de bienestar, ¿no? Y reforzar bueno, pues la presencia europea en el mundo. Aquí tenéis el desglose de las diferentes asignaciones presupuestarias estructurado también de otra forma, no solamente por pilares, ¿vale? Y aquí vamos a ver un poco cómo están distribuidos estos pilares. Tenemos por una parte el pilar 1 asociado a la ciencia excelente, que tiene esa asignación de más de 25.000 millones y que podemos decir que es una estructura continuista con lo que teníamos anteriormente, ¿no? Pues se mantiene lo que es la parte del Consejo Europeo de Investigación, absorbe ese 64% del presupuesto, luego se mantienen las acciones María Slobodska-Curie, que veis ahí que es esa contribución, y luego también pues el apoyo a infraestructura de investigación. Destacar en este caso que dentro de la ciencia excelente pues ya se han lanzado convocatorias, incluso antes de la publicación del programa de trabajo. Es un poco una novedad con respecto a lo que ha pasado en el resto de pilares. El pilar 2, como decía, que es el que titulamos Desafíos Mundiales y Competitividad Industrial Europea, que es el que está estructurado en estos 6 clústeres. 6 clústeres que abarcan, pues algunos son monotemáticos, como puede ser el caso del clúster 1 en salud, y luego tenemos pues otros clústeres que son más multitemáticos, ¿vale? Pues el clúster 2 en cultura, creatividad y sociedad inclusiva, clúster 3 de seguridad civil para la sociedad, clúster 4 que engloba el ámbito de mundo digital, industria y espacio, que es en el que estamos englobados nosotros, clúster 5, clima, energía y movilidad,
Y el clúster 6, alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Como veis, estos clústeres que son multitemáticos, por decirlo de alguna forma, pues tienen la peculiaridad de que, bueno, pues confluyen dentro de un mismo programa de trabajo áreas bastante diferentes, ¿no? En conjunto, estos desafíos mundiales pues absorben todo lo que es los clásicos proyectos colaborativos en consorcio, ¿vale? Cuenta con más de estos 53.500 millones asignados para los 7 años del programa y las convocatorias pues están abiertas a una estructura similar a lo que era Horizonte 2020, si bien los topics se han reformulado un poco para que no fueran tan restrictivos, ¿no? Y luego, de manera también transversal, pues están presentes los partenariados que pueden influir en las convocatorias, en los programas, y también las misiones, que mencionaremos ahora brevemente. Como os decía, dentro de este pilar 2 se encuentran recogidas las misiones, que son, bueno, pues unas acciones transdisciplinares que con un plazo definido de inicio y final, ¿vale? Pues pretenden generar un impacto en la sociedad y en la ciudadanía. Las primeras 5 misiones que se han propuesto, que son las que tenéis aquí representadas, pues están asociadas a las temáticas del cáncer, transición y resiliencia europea para la resistencia al clima, regeneración de océanos y aguas, 100 ciudades climáticas neutralmente climáticas para 2030 y cuidar el suelo, que también pues, es otra de las misiones que se ha planteado en este ámbito. En lo que es la parte de industria, no hay un contenido muy específico asociado a las misiones, si bien, bueno, pues en lo que es la transformación de la misión 2 sí que puede haber de manera transversal pues contenidos, ¿no? Y también en lo que es la parte de las ciudades neutralmente climáticas, por ejemplo, ¿no? Los partenariados mencionaremos después. Lo que sí se ha intentado en los partenariados ha sido, pues bueno, veis que en algunos casos, como se menciona aquí, pueden llegar al 50% del presupuesto. Entonces, es muy interesante conocer el contenido. Estoy oyendo algo de fondo. No sé si hay algún ruido por ahí, alguien que tiene el micro activado. Estoy oyendo algún ruido del fondo, disculpadme. No sé si lo escucháis vosotros también. Bueno, os decía que en el ámbito de los partenariados, pues hay que tener en cuenta que en algunos casos llega a suponer hasta el 50%. Entonces, es importante conocer un poco cuáles son las hojas de ruta de estos partenariados. ¿Vale? Si bien ha habido un crecimiento durante los programas anteriores, se ha hecho un esfuerzo un poco por intentar sistematizar. Nos vamos a encontrar 3 tipos de partenariados: coprogramados, cofinanciados e institucionales. Ahora, posteriormente, en la parte del área de industria, os mencionaremos el caso de varios partenariados coprogramados que tienen una presencia bastante relevante. Y el último pilar que nos queda, y ya con esto voy acabando esta parte, pues hablaríamos del ámbito de la Europa innovadora. Es el pilar 3, que, bueno, un poco a semejanza de lo que veíamos en el pilar 1, pues tenemos el Consejo Europeo de Innovación, que pretende, pues en gran medida, escalar las empresas europeas con tecnología, bueno, pues con tecnología, digamos, de origen europeo también, y que absorbe el 74% de este presupuesto de más de 13.500 millones. ¿Vale? Después tenemos los ámbitos de ecosistemas europeos de innovación y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que, bueno, pues pretende a través de las KICs financiar también pues comunidades de conocimiento. Y con esto pues concluyo esta primera intervención, que pretendía un poco daros esta primera situación de cómo se enfoca el programa Horizonte Europa a nivel global. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Bueno, cualquier pregunta que tengáis, las dejamos todas para el final, ¿vale? A continuación, seguimos con el CEDETI. Ahora, además de Carlos, se nos une Enrique Pelayo para presentarnos lo que son los programas específicos de robótica dentro de Horizonte Europa. Cuando queráis. Hola, muy buenas. Pues antes de nada, nuevamente gracias por la invitación, Sparrow, a CEA por la invitación a participar en estas jornadas. Yo, tal como ha comentado Carlos, voy a continuar con la parte de las convocatorias.
Ya Carlos ha hecho una primera introducción a lo que es el programa de trabajo, bueno, lo que es Horizonte Europa y una idea un poco de qué es lo que se va a buscar en el programa de trabajo. Y yo lo que voy a hacer es entrar más concretamente en lo que son las convocatorias de robótica. Entonces ahora voy a compartir mi presentación. Un momentín. Espero que se vea bien, ¿verdad? Bueno, pues a ver, es que ahora... Se ve en modo edición, Enrique. Ah, se ve en modo edición. A ver, pues un momentín. ¿Ahora? Bueno, pues tal como estaba comentando, yo soy Enrique Pelayo Campillos, que algunos de ustedes ya me conocen. Yo soy punto nacional de contacto también de la parte digital, soy compañero de Carlos. Carlos lleva la parte de industria dentro del clúster 4 y yo llevo la parte digital. Yo soy uno de los NCPs que llevo la parte digital. Entonces, pues bueno, comentar que todo lo que voy a comentar van a ser datos concretos de las convocatorias, es preliminar, pero sí que es cierto que no esperamos que haya cambios, puesto que realmente ya estamos en la última, creemos que estamos en el último borrador, se está terminando de negociar y se espera que se firme y sea público pronto. Se sigue viendo en modo edición, Enrique, perdona. Ah, vale, pues espera a Igual ver. tienes que dejar de compartir y volver a compartir o algo. Sí, porque estaba haciendo... Gracias, Carlos. A ver, un momentín, estoy aquí. Perdón, porque... A ver. Un momentín, perdón. ¿Ahora? ¿Ahora se ve bien? ¿Me podéis confirmar? Se ve en modo Pues edición, Enrique. No sé muy bien qué es lo que... Ah, pues voy a compartir ventana mejor entonces, perdón. ponlo en modo presentación antes Sí, lo pongo en presentación. y compartes ventana. A ver. Eso es. ¿Ahora? ¿Ahora se ve bien? Perdón. Ahora, Ahora sí. Ahora sí, ahora estupendo. Vale, vale. Perdón. Bueno, pues lo que estaba comentando, que todo esto es información preliminar y porque estamos en el último borrador y hasta dentro de muy poquito no sabremos si estos datos van a ser los auténticos, pero bueno, esperamos que realmente sea lo que voy a presentar ahora, lo que vaya a haber las convocatorias para los próximos 2 años. Entonces, pues bueno, antes de nada comentar un poco, bueno, algo que ustedes saben mucho mejor que lo que puedo saber yo, que es un poco lo que ha sido la evolución de la robótica y eso tiene que ver un poco con las estrategias europeas en robótica para ahora, ¿no? Primero, pues bueno, en la década de los 80, pues más o menos fue el boom de las células robóticas, donde, bueno, los robots estaban, digamos, enjaulados, por así decirlo. A día de hoy ya empiezan a, digamos, a tener movimiento, están muy difundidos las AGVs, etcétera, pero lo que se quiere llegar es un poco lo que se ve aquí un poco, en lo que se ve a la derecha, una interacción natural con las personas, algo que todavía no se ha conseguido y bueno, aún queda bastante por hacer, aunque se ha ido trabajando en todo ello. Para conseguirlo, pues bueno, hace falta mucho más temas de seguridad, de autonomía, de conocimiento del comportamiento humano, etcétera. Es decir, un conjunto de cosas que realmente es lo que Europa quiere que se consiga. Es decir, en toda esta parte de, esto lo vamos a ver ahora en las convocatorias, en todas las próximas convocatorias es muy importante toda la parte de conocimiento. Es decir, antes los robots eran como, digamos, o se trabajaba mucho en la parte de máquina, ya hace un tiempo en que se considera que un robot no deja de ser una inteligencia
con un cierto cuerpo físico, ¿no? Y es un poco lo que se pretende hacer o evolucionar a lo largo de estas convocatorias. Entonces, pues para comentar, nada, voy a comentar muy brevemente del contexto del Clúster 4 que ya ha comentado Carlos. Tal como ha dicho Carlos, en este clúster van a tener mucha importancia los partnerships, las asociaciones, en concreto, pues una que tiene que ver de inteligencia artificial, robótica y Big Data. Luego Carlos Balaguer hablará un poquito más en detalle. Y luego también van a tener mucha importancia en este clúster 4 todo lo que son las estrategias políticas, tanto a nivel europeo, tanto en lo que sería a nivel de industria, de la parte digital, del espacio y, por supuesto, el Green Deal. Son un poco las grandes estrategias que, en el fondo, marcan todo lo que son todos los topics que se van a presentar o se van a plantear en calls a lo largo de estos años. Entonces, por hablar más específicamente en la parte de robótica, bueno, comentar que el clúster 4, igual que otros clústeres, está dividido en lo que son destinations, lo que son, pues bueno, en el fondo como agrupaciones temáticas en unas determinadas áreas. Las dos primeras tienen que ver con industria, la tercera, cuarta y sexta tienen que ver con el mundo digital y la quinta tiene que ver con espacio. Pues bien, entre todas ellas realmente hay dos que tienen que ver con robótica donde aparece robótica claramente. Luego Carlos les hablará un poco más de toda la parte digital. En el primer destino hay algún topic de robótica, aunque no hay mucha cosa, pero bueno, se centra casi todo, es decir, donde ustedes tienen que buscar es en el cuarto destino, el de Digital Emerging. Entonces, este destino, por así decirlo, lo que hace es agrupar todo lo que son las tecnologías más de tipo hardware. Son cosas que tienen que ver con el mundo digital, pero no es puramente software, puramente aplicaciones, sino pues que hay cosas de electrónica, ahí va a haber una cosa que es KDT, que incluso estará en parte fuera, pero bueno, va a haber topics en electrónica, fotónica, comunicaciones, tecnologías emergentes, por eso se llama así el topic, tales como cuántica o grafeno, y hay un punto que tiene que ver con toda la parte de robótica. Este punto, que es el que ahora vamos a presentar las convocatorias y que en principio está previsto que se abran entre el 22 de junio y el 21 de octubre, es un poco el que vamos a ver ahora. Como decía, todo este conjunto de topics están o vienen definidos por todo lo que sería un partnership coprogramado entre 5 asociaciones, una de ellas de VA, que es un poco la asociación anterior, industrial y de investigación, que tenía que ver con el tema de Big Data, Eurobotics, que tiene que ver con la robótica, y otras 3 asociaciones, CLARE, ELIS y EURAI, que tienen que ver con toda la parte de inteligencia artificial. Es decir, todo lo que tiene que ver con robótica se ha unificado con el conjunto con el resto de asociaciones y todo eso, pues bueno, hace que en buena parte de los proyectos se busque la unificación de todas esas tecnologías, no solo puramente robótica. Entonces, pues bueno, dicho esto, pues podemos ya entrar en lo que son los diferentes topics que tienen que ver con robótica. A nivel global, digamos que se define o se divide en dos, o dentro de lo que es Digital Emerging, en todos estos topics entre el 21 y el 22, pues se divide como en dos grandes bloques. Uno de ellos que tiene que ver más con la innovación, es innovación en inteligencia artificial, data y robótica, y otro de ellos en lo que sería desarrollo de robots del futuro. Son un poco los dos grandes bloques. Entonces, respecto a este primer comentar que hay varios topics, ahora los voy a ir explicando, pero que el objetivo de todos ellos no es puramente hacer robots innovadores o generar robots con una innovación que genere un valor en el mercado, sino que lo que se busca es la integración de tecnologías de inteligencia artificial, data y robótica. Es decir, en los proyectos se puede usar a lo mejor solo robótica, pero se conviene o se recomienda usar robótica con inteligencia artificial, robótica con data, coger los 3 conjuntos, puesto que se considera que la aplicación de las 3 tecnologías simultáneas en una aplicación concreta puede generar mucho más valor. Por eso es una innovación basada un poco en los 3 aspectos. Entonces, aquí
digamos que el conjunto de proyectos que hay en esta parte son lo que se llaman IAS, acciones de innovación. Es decir, proyectos que han de estar mucho más cercanos al mercado, que han de acabar, pues bueno, en niveles de TRL, digamos, pues 7, quizás 8, bueno, 8 sería un poco el límite, pero bueno, 6, 7 sería lo normal que terminaran, puesto que lo que se busca es no desarrollar productos, sino ya desarrollar aplicaciones, es decir, que la robótica se pueda probar en situaciones reales. Entonces, ahí, en ese sentido, en el 2021 hay 2 topics, el número Digital Emerging 109, que tiene que ver con el Green Deal, el 10 tiene que ver con la robótica en el trabajo y el 5, que ya es del año 2022, tiene que ver con la optimización de la industria. Entonces, empezamos con el primero de ellos, voy a dedicarle un poco más de tiempo, puesto que los demás son más o menos similares. En este lo que tenemos son en total 27 millones, es una tipología de tipo innovación, o sea, una Innovation Action. Y comentar pues que aquí hay como 3 posibles temáticas, es decir, hay 3 tipos posibles de proyectos. Unos que tengan que ver con la minimización de energía, de gasto, de residuos, es decir, de todo lo que daña al medio ambiente. Pues bueno, si se pone mucho gasto energético, pues hay que intentar minimizarlo, los residuos, etcétera. Un segundo tipo de proyectos que tiene que ver con la gestión de esos recursos, sobre todo pues, gestión de residuos, todo el tema de la circularidad, pues intentar aprovechar circularidad. Y otro tercero, pues para trabajar en entornos difíciles, ¿no? Entornos pues, más o menos duros para las personas o sucios, bueno, ese tipo de entornos. Con lo cual, un proyecto se puede centrar en una de las 3 temáticas. Y hay 2 tipos de proyectos, lo que se llaman proyectos focalizados, que son de 3 millones, que el objetivo es el desarrollar un proyecto concreto, es lo que estaríamos acostumbrados a tener un proyecto para una determinada aplicación, que tiene que estar en una de esas 3 temáticas comentadas, o bien otro tipo de proyectos basados en open calls, es decir, que el propio proyecto genera un call o una convocatoria de pequeños proyectos, de pequeños experimentos. Estaríamos hablando de que serían del orden de 200.000 euros, donde un porcentaje pues, de un 40%, es decir, de 5 millones, 2 millones se dedicarían a esos experimentos para buscar soluciones. Es decir, desde el consorcio se daría apoyo a que terceros, que podrían ser otros grupos de investigación de otras universidades, otros centros o incluso pequeñas empresas, pudieran buscar soluciones para sus aplicaciones. Y todo esto tiene que ver, pues bueno, con lo que estábamos diciendo, el partnership de inteligencia artificial, data y robótica. El segundo, que también tiene estas 2 tipologías de proyecto focalizados, que son 3 millones, o OpenCalls, que son 5, es el que se llama pues, el número 10, que es robótica, o sea, inteligencia artificial, data y robótica en el trabajo. Vuelvo a insistir en que aquí es importante que son los 3 aspectos, igual que en el proyecto anterior, es decir, se pueden hacer proyectos solo de robótica, pero conviene que tengan algo de inteligencia artificial y aprovechen de algún modo los datos, ¿no? El Big Data. Entonces aquí hay como 2 temáticas y se pueden dar proyectos con 2 tipologías diferentes. Uno de ellos para todo lo que sería el trabajo colaborativo, es decir, estamos hablando de trabajo, pero estábamos hablando de colaboración. En concreto, lo que se llamaría con inteligencia embodied, de inteligencia artificial dentro del propio robot. Y todo eso para qué? Pues para usarlo en aplicaciones que son pues, inseguras para los humanos, para que, bueno, son poco saludables, todo ese tipo de trabajos complejos donde se busca una colaboración con la persona a través de, y que sea suficientemente inteligente pues, para poder llevarlo a cabo. La segunda temática es más bien de inteligencia artificial y datos, es decir, está en este bloque, pero tiene poco de robótica, es un poco más de inteligencia artificial y es un poco para ayudar a decisiones al humano. Es decir, lo que se buscaría es meter al humano en el bucle de decisión con la inteligencia artificial y, por supuesto, puede haber robótica, pero bueno, un poco la base en este proyecto sería la inteligencia artificial. Como digo, en estos pues, se podría hacer de los 2 tipos de proyecto comentado anteriormente y decir que pues, nuevamente pues, tiene que estar en relación con el partnership de inteligencia artificial, data y robótica.
El tercero es el que ya es para el año 2022. Ojo, que este no es para el año que viene, sino o sea, no es para este año, sino para el año que viene. Es el número 5 y este es para la optimización industrial. Aquí un poco lo que se busca es demostrar el valor añadido de unificar inteligencia artificial y datos con robótica. Pone and or, eso quiere decir que puede ser solo inteligencia artificial y datos, puede ser con robótica, puede ser solo robótica, es decir, hay varias posibilidades. Y aquí un poco lo que se busca es que todo eso sirva para optimizar los procesos industriales. Lo que se busca es que haya casos sectoriales cross-sectoriales. También aquí hay dos tipos de producto, puede ser, o sea, de proyecto puede estar centrado o en el producto, es decir, mejorar el producto, optimizar los productos o optimizar servicios. Y este sería un poco toda la parte que, digamos, que tenemos en la parte del bloque de inteligencia artificial, data y robotics. Este sería del año 2022. Y luego podemos decir que hay otro tipo de proyectos, se llaman, o sea, dentro de todo el bloque de Digital Emerging, pues hay otro bloque que es para robots desplegables del futuro. Aquí un poco lo que se busca es la parte más de investigación. Aquí ya se puede ver que varios de los topics son RIA, son Research and Innovation Action. Eso quiere decir que, bueno, ya estamos hablando de algo que está mucho más cercano a la investigación pura, ¿no? Lo que se quiere es robots mucho mejores. Es decir, igual que en la parte anterior, lo que buscábamos es combinar la robótica con la inteligencia artificial y los datos para mejorar las aplicaciones. En toda esta parte del programa, lo que vamos a buscar es mejorar los robots en sí, las tecnologías. Entonces, ¿qué bloques o qué topics son los relacionados con esta parte de aquí? Pues por una parte podemos hablar de las que tienen que ver con mejorar los límites de la cognición robótica. Es decir, ya he comentado que era muy importante toda la parte del conocimiento o toda la parte de inteligencia artificial dentro de la robótica. Entonces, este topic, que son 44,5 millones, está centrado puramente en eso. Es decir, todo lo que tiene que ver con cognición robótica. De cierto modo podríamos pensar, pero bueno, en el fondo es inteligencia artificial. Sí, es inteligencia artificial, pero relacionado con la robótica. Es decir, si el robot es capaz de aprender manipulando, pues ya no es solo inteligencia artificial, tiene que ver con toda esa manipulación. O si el robot aprende navegando, moviéndose por los sitios. Todo ese tipo de cosas es un poco lo que entraría en esta parte y ahora lo veremos. El segundo de ellos es el número 12, también del año 2021, es para todo lo que sería las redes de excelencia en robótica. Es un poco, aquí lo que se va a buscar es que diferentes grupos de investigación de diferentes partes de Europa trabajen conjuntamente en una serie de líneas robóticas. Es decir, no es solo ya hacer un proyecto, es desarrollar una línea estratégica de investigación a largo plazo en una serie de líneas definidas por la industria. En definitiva, lo que se busca aquí es romper esa fragmentación que hay de investigación, que muchas veces estamos acostumbrados, pues bueno, que cada grupo de investigación hace un poco sus líneas de trabajo, son muy buenos en eso, lo que se quiere decir, bueno, vamos a unir los mejores en Europa en determinadas líneas para que todos trabajen conjuntamente. El siguiente tiene que ver con todo lo que es la inteligencia, lo llaman Physical Intelligence, tiene que ver realmente con la parte física de los robots, ¿no? Son mejorar todas las tecnologías físicas de los robots. Y el último de ellos tiene que ver todo lo que son los robots. Bueno, es también una guía, es una continuación de los proyectos que habíamos visto anteriormente y es para aplicaciones en determinados sectores. Entonces, entrando ya con los diferentes proyectos, para verlo un poco más de detalle. El primero de ellos, el que habla de superar los límites de la cognición robótica, permite dos tipos de proyectos, dos tipologías diferentes. Y el proyecto se ha de centrar en una de ellas o en la otra. La primera de ellas tiene que ver con la autonomía. Ya hemos comentado, pues bueno, para ser un robot autónomo, pues hay que mejorar toda la percepción, capacidades de interacción, de aprendizaje, razonamiento, interpretación, bueno, todo ese tipo de cosas que incluso se permite que haya cosas de procesamiento on-board y parte off-board, o sea, es decir, cosas en el propio robot y parte fuera del robot.
Es decir, se permite que haya un sistema central que procese y analice las cosas. Pero aquí lo que se busca es, pues bueno, que los robots sean mucho más autónomos, ¿no? Si cambian el entorno, de repente, todo ese tipo de cosas, que lo pueda trabajar bien el robot. Que puede ser autonomía, un robot con personas, o autonomía simplemente un robot, pues no sé, trabajando un robot submarino, por ejemplo, ¿no? Luego, la otra tipología son todo lo que tiene que ver con interacción del robot y el humano. Aquí estamos hablando de interacción de un modo natural, es decir, con lo cual pues, podría ser verbal y no verbal. La comunicación también con objetos, entender a las personas, que el robot sea capaz de hacer entender a las personas lo que tiene que hacer. Es decir, pues bueno, aquí es la clave de la interacción y se busca pues, que se vayan acercando a lo que podría ser interactuar con una persona. Lo mismo hay que estar en relación con, bueno, con ese partnership que habíamos comentado. Luego entramos en este que he comentado, en lo que es la red de centros de excelencia en robótica. A ver, aquí comentar que un poco la clave o un poco la motivación es lo que había dicho anteriormente. Estamos diciendo pues, que aquí se va a financiar en principio un proyecto de un tamaño pues, más o menos grande, de 11 millones. La idea está que aquí lo que se busca es que diferentes grupos de investigación no funcionen cada uno por su parte. Es decir, tanto en inteligencia artificial como tanto en robótica, uno de los problemas que ha visto Europa es que muchas veces, pues eso, hay grupos muy, muy buenos en diferentes partes de Europa, pero son el tamaño del grupo. Es decir, no es un macrogrupo europeo. Es ese grupito que está en Finlandia, que está en Madrid, que está en Málaga, que está donde sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere ahora? Pues ahora lo que se quiere es que varios de esos grupos trabajen conjuntamente. ¿En qué? En retos que generen industria. Es decir, lo que se trata es de que los centros trabajen en redes, que la industria genere retos auténticos, es decir, que la industria no estaríamos hablando de un proyectito para solucionar los problemas de dos fabricantes. Estamos diciendo que los grandes actores industriales en conjunto definen grandes retos y esos son los que van a resolver ese conjunto de redes de excelencia. Luego también tiene que ver con la sociedad, es decir, todo eso se ha de tener en cuenta todos los aspectos, pues, bueno, incluso éticos, diría yo, a nivel de sociedad, todo lo que sería, pues, bueno, que la gente entienda la robótica, que haya difusión, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí es importante, pues por una parte, generar lo que sería un tipo de laboratorio virtual para que se permita la colaboración en la investigación y por otra parte, pues que se generen esas sinergias en academia, industria y sociedad. Algunas de las cosas, pues por ejemplo, pues podrían ser cosas para que los centros de investigación pues, generen doctores que trabajen en industria o potenciar los doctorados industriales en temas de investigación robótica. Todo ese tipo de cosas y que haya esas sinergias, pues bueno, son aspectos que se pretenden hacer en toda esta parte de aquí. El siguiente, y ojo que aquí ya estamos hablando para el año 2022, tiene que ver con el cuerpo de los robots, ¿no? Un poco todo lo que sería, bueno, el título lo he puesto mal, perdón, sería Physical Intelligence. Entonces, aquí lo que se buscan son dos tipos de cuestiones o dos tipos de robots. Por una parte, mejorar las características físicas de los robots, es decir, de los robots que ya existen, pues mejorarlos, ¿no? Pues sean, pues bueno, mucha más capacidad de duración, más estables o que permitan mayores cambios del entorno, que duren mucho más tiempo. Es decir, pues si a lo mejor ahora un robot podría estar varias horas hasta que se recargaba, pues mejor podríamos estar pensando un robot en el agua con sistemas de energy harvesting que durará pues incluso meses el solito sin ninguna acción ni ninguna recarga adicional. Los robots en situaciones complejas como bueno, estar bajo el agua, etcétera. Es decir, un poco mejorar las características robóticas. O bien, un segundo tipología es pensar en nuevas tipologías de robot. Estamos hablando de robots modulares, robots miniaturizados, reconfigurables, de tipo soft robotics o de estos que no tienen norma definida, es decir,
robots un poco más extraños que pueden ser útiles en determinadas aplicaciones, ¿no? Y aquí un poco, ¿qué es lo que se busca? Pues que sirvan, que se muestre que se va a superar una barrera física, es decir, que estos robots, estas mejoras, permiten aplicaciones que no se podía al superar una barrera física. Que se repiense realmente en cuáles son las capacidades de los robots y sobre todo pues que haya poca testabilidad, es decir, que tú la pongas en marcha y físicamente te funcione, que no tengas que hacer reactualizaciones, etcétera. Eso sería un poco lo que entraría en esta parte de este bloque. Y el último bloque que entraría en toda esta parte, lo que sería la robótica en aplicaciones clave, en sectores clave. Y aquí un poco lo que se busca, bueno, en este caso son varios, va a haber varios proyectos que se financien en el ámbito de Innovation Action, que aquí lo que se busca es que, pues bueno, se genere un valor añadido, lógicamente al ser una acción de innovación, pues se trata de mejorar ese valor añadido en diferentes sectores. O sea, se trata de buscar sectores de aplicación importantes y que genere un valor interesante. O bien, la segunda temática posible es mejorar mucho más lo que son las capacidades o las condiciones de trabajo de los humanos, que en parte está un poco relacionado con los anteriores, pero bueno, digamos que se plantearía que podrían ser en sectores diferentes de los industriales puramente que se habían planteado anteriormente. Entonces, aquí es clave, lógicamente, cómo se van a hacer para determinadas aplicaciones, pues que sean entornos realistas, que sea una configuración, un despliegue muy rápidos. Tiene que haber una parte de OpenCALs, eso también es importante, es decir, que se tiene que permitir que se puede dar mucho más difusión, permitiendo que haya determinadas soluciones concretas, ¿no? Que se pueden plantear retos y a través de un 20% del presupuesto, es decir, un millón, pues habría que dejarlo en lo que serían esas open calls para aplicaciones concretas, ¿no? Que puedan luego plantearla las pequeñas industrias. Y este sería el último bloque de todo lo que sería la parte del destino de Emerging Technologies. Comentar que también luego Carlos les comentará una aplicación muy concreta que es parecida a esto que estaba comentando, específicamente para Smart Manufacturing, eso Carlos lo comentará, será también una acción de innovación. Y luego comentar, pues bueno, ya simplemente para ir terminando, que aparte del programa Horizon Europe, hay otro programa que está muy relacionado, que se llama Digital Europe, que lo que se busca es, pues bueno, el despliegue de las tecnologías anteriores. Estamos hablando de despliegue de tecnologías que ya se han ido desarrollando en proyectos en H2020 y en lo que se llama en Horizonte Europa. Es decir, en la parte de Horizonte Europa va a ser investigación y desarrollo de tecnologías, incluso se acabará con proyectos de innovación, es decir, se buscarán ya las aplicaciones y ya el despliegue de todo eso para que realmente se dé mucha difusión a esas tecnologías va a ser en el programa Digital Europe. Entonces, dentro de esto hay varias líneas temáticas de supercomputación, inteligencia artificial, etcétera. Pues bien, entre todos ellos, dentro de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, no es puramente robótica, pero sí que hay lo que se llama Testing and Experimentation Facilities, es decir, lugares de experimentación de las tecnologías donde puede entrar un poco de despliegue de robótica en temas de manufacturing, health, agri-food y las comunidades. Un poco, ya digo, que esto es para testear esas tecnologías ya conocidas, ya desarrolladas en proyectos anteriores y ayudar pues, para que la gente los conozca y se haga ese despliegue. Entonces, bueno, son proyectos muchísimo más cercanos al mercado, pero quizás para uno de ustedes pueda ser interesante también participar en esta línea. Y ya, pues bueno, como conclusiones, pues comentar los tres aspectos que he comentado. Pues por una parte que los robots tienden a ser mucho más cognitivos, es decir, hay que darle mucha más importancia a toda la parte de la inteligencia en la robótica. No estamos hablando solo del cuerpo físico, que ya hemos visto que hay un topic específico de cuerpo físico, de la parte física de los robots, pero bueno, en general siempre se va a dar mucho peso a la inteligencia artificial. En segundo lugar, toda la parte de investigación. En la parte de aplicaciones, pues bueno, también tienden a ser proyectos de innovación y lo que se busca es generar un impacto tal como había comentado Carlos Toledo anteriormente, es decir, un impacto que eso hay que verlo bien, puesto que realmente eso se va a mirar mucho y va a pesar mucho. Entonces, pues bueno, hay que analizar el impacto y en todos los proyectos de innovación
pues es fundamental que se genere ese impacto, este valor añadido a la sociedad. Y en tercer lugar, ya he dicho que bueno, buena parte de los proyectos vienen del partnership de inteligencia artificial, data y robótica. Bueno, hay que conocerlo bien, pues por una parte, porque realmente son los que este partnership el que ha definido parte de los topics, pero por otra parte hay que contactar con ellos. Incluso a veces pues puede servir el estar en ese partnership para luego lo que sería generar posibles proyectos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que una parte de ellos tienen que ver también con inteligencia artificial y con datos. Comentar que aparte, bueno, Carlos Toledo va a estar en la parte de industria como punto nacional de contacto. En la parte digital somos 3 personas los que llevamos los puntos nacionales de contacto. Aparte de mí están Fernando Rico y Fernando Martín. Y aunque, bueno, dentro de lo que es robótica lo llevo yo un poco más. Y por mi parte, nada más. Dejo ya de compartir y, bueno, entiendo que luego después será el turno de preguntas. Muchas gracias, Enrique. Carlos, ¿presentas tú ahora la parte de industria, por favor? Pues sí, de nuevo aquí con vosotros. Voy a compartir la presentación. Vale, y ahora ya la estáis viendo, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es, continuando un poco con lo que Enrique os ha introducido, pues vamos a avanzar también en la presencia del ámbito de temáticas de robótica dentro del área de industria del clúster 4. Bueno, pues de nuevo este mensaje de que la información es provisional, aunque es verdad que cada vez es menos provisional. Ya, bueno, pues ya tenemos un programa teóricamente aprobado, aunque aún no está publicado y esperamos que ya sea cuestión de días, ¿no? El que esto pueda ser público para todos. Esta es un poco la estructura de la presentación. Vamos a hablar en principio de los destinos esperados dentro del clúster 4 en el área de industria para que entendáis cómo se ubican estos topics de robótica que mencionaremos posteriormente y luego, bueno, pues traeros un poco a nivel de recordatorio pues los ámbitos en los que apoyamos a los participantes. Como bien habéis visto antes, pues dentro de este clúster 4 el área de industria cubre los destinos 1 y 2. El destino 1 que pues, denominamos Climate Neutral, Circular and Digitized Production, que de manera breve pues asociamos a Twin Transition, es decir, esta transición Green and Digital, verde y digital, y ahí es donde encontraremos las temáticas propias del ámbito de robótica, y luego un destino 2 también que está enfocado a la autonomía y estratégicas cadenas de valor, que es el que mencionaremos de manera breve como Resilient Industry, que bueno, pues está enfocado sobre todo pues, a materiales, raw materials y también a, pues, a mejorar las cadenas de negocio de las SMEs. Bueno, esto lo vamos a pasar más rápido. Como sabéis, esto se ubica dentro del clúster 4. Esto es un poco obviedad. Sí que situaros, como antes os contaba un poco Enrique, en cuanto a la filosofía que está detrás de estas temáticas de transformación digital, pues dentro del ámbito europeo, pues mencionar de manera relevante lo que es ya el enfoque a trabajar dentro de este programa Horizonte Europa en lo que sería la industria 5.0, que diríamos, ¿no? Y con este enfoque, pues la contribución de los proyectos siempre pues, va a tener esos aspectos relevantes de participación y de entregables que enlacen con el impacto en estos 3 grandes bloques, ¿no? El Human-Centric Industry, es decir, mantener a los trabajadores, a las personas, a la sociedad en la interacción con esta transformación digital dentro del centro de la industria o ponerla dentro del centro de la industria. Siempre la sostenibilidad, nada de lo que hagamos a nivel de transformación digital se puede hacer sin contribuir de manera relevante al impacto en sostenibilidad. Y luego, pues también en el ámbito de resiliencia, que por una parte permite pues esa flexibilidad, la agilidad y la resistencia, ese robustness que mencionáis, ¿no? esa robustez de la industria a nivel de fabricación. ¿Qué vamos a encontrar dentro del destino 1? Pues vamos a encontrar, digamos, 3 grandes bloques temáticos, uno enfocado directamente a fabricación, otro enfocado también al ámbito de construcción, aunque no solo la construcción está en el clúster 4 en industria, pero sí que aquí veremos algunos topics en ese ámbito, y también lo que es en general los procesos industriales.
¿vale? El ámbito del destino 2 me lo voy a saltar de manera más rápida, ya os he mencionado antes, pues lo que es materiales avanzados y raw materials. Aquí un poco de manera breve no quería pasar la oportunidad de transmitiros aquellos que venís del ámbito de NMBP anterior, ¿no? de los ámbitos de fabricación, pues que sepáis lo que se queda y lo que desaparece, ¿vale? El tema de Energy Efficient Building pasa al clúster 5, la parte de biotecnología también pasa a los clústeres 1 y 6 y los materiales avanzados y la parte de raw materials se incorpora dentro de esta industria. Y por supuesto la fabricación avanzada y procesos se mantiene. Ahora un poco de manera rápida, recordaros estos impactos que son los que aparecen en la definición del destination del Working Program. ¿Por qué? Porque estos impactos son los que se van a reflejar luego de manera breve en los topics, pero que tenéis que tener claro que la contribución de vuestros proyectos tienen que ir también enlazados hacia estos impactos del destination, ¿vale? Y que por tanto esto lo vais a encontrar en la definición introductoria del Working Program. Twin Transition, como ya hemos mencionado, en el ámbito de construcción y fabricación, pues Green, Flexible and Digital, que está un poco enlazado también con lo que es el Twin Transition, y también Attractive and Safer para las personas y el Human Working. Es decir, en todo momento el enfoque que hemos dicho de la seguridad y hacer una fabricación y una construcción y un sector de construcción más seguro para los trabajadores. Los otros 3 impactos que vais a encontrar, pues todo el tema para energías intensivas en industria, que esto nos afecta menos, el tema de circularidad en los hubs y también en la reducción de emisiones. Y de los residuos fósiles, que en el caso de construcción, por ejemplo, también tiene relevancia y lo veremos después en un topic en el que aparece también el ámbito de robótica. Con lo cual os recalco de nuevo aquí en esta última transparencia de este bloque el sentido de entender cómo se estructuran los topics y cómo tenemos que ir descendiendo del clúster a los diferentes destinos y después al texto específico de cada uno de los topics dentro de la convocatoria. El ámbito de robótica tiene mucha importancia en la parte, la parte de los partenariados tiene mucha importancia dentro del destino 1 y aquí nos vamos a encontrar los topics de robótica, ya que están en gran medida compartidos con el partenariado de Made in Europe. Dentro del clúster de industria hay 4 partenariados y el que os interesa más a vosotros es el de Made in Europe, que es el que enfoca todos los ámbitos de fabricación, ¿vale? Y que en gran medida los topics compartidos con iData y Robotics están también dentro de ese ámbito del destino 1. Aquí veis un poco la incidencia de estos partenariados dentro del destino 1 de industria, que como veis un poco en general, pues es bastante relevante, es decir, más de cerca de un 90% de los fondos se destinan a topics que están definidos bajo el paraguas de los partenariados. Esto no quiere decir que tengáis que estar dentro de los partenariados necesariamente, pero sí que entendáis que sus hojas de ruta han definido esos topics. Y ahora vamos a mencionar ya las convocatorias con topics abiertos que van a estar enfocados al ámbito de robótica. Dentro de fabricación avanzada, pues como decíamos antes, el 0101 directamente nos habla de inteligencia artificial y robótica aplicada a Smart Manufacturing. Aquí nos encontramos un topic con un rango de TRL de 5 a 7 y hablamos, es una Innovation Action, entonces son topics que están muy cercanos a mercado y que, bueno, pues hablamos de proyectos de entre 8 y 10 millones de euros, que lo que van a hablar pues es de enfocar el manufacturing dentro de todo lo que es sistemas colaborativos de robótica entre los trabajadores y lo que es la propia aplicación industrial de la robótica. Yo creo que un poco entendiendo el enfoque de lo que contaba Enrique antes, desde el punto de vista de filosofía, yo creo que sí que se detecta que los desarrollos de tecnología más básicas o más research action están en el ámbito de las temáticas que os contaba anteriormente y sí que aquí vemos pues, que la aplicación de la robótica está más enlazada con demostradores. Por ejemplo, en este topic se están pidiendo hasta 3 demostradores a gran escala en casos de uso en diferentes sectores, ¿vale? Sectores que sean susceptibles de automatización, ¿vale? Entonces yo creo que esa diferencia sí que la vais a percibir, ¿no? Y también en algunos de estos topics, por ejemplo, en este caso, se incentiva la cooperación con Japón y Corea, como países que se han detectado
como relevantes en el ámbito de tecnologías digitales, inteligencia artificial y robótica. Continuando dentro del paraguas de este bloque de fabricación avanzada, pues encontramos también el 0107 de Twin Transition, que también es un topic, es una Innovation Action también, y que plantea proyectos de 4 a 6 millones de euros. En este caso hablemos de TRLs que pueden llegar también hasta el 7, y pues un poco los contenidos claves que os vais a encontrar en este bloque, pues hablamos de, bueno, pues todo lo que sea inteligencia artificial, que también pues, esté enfocado a sectores de producción con series cortas, la integración de estas tecnologías que permitan hacer pues, esta transformación de fabricación de manera más económicamente viable, y también nos vuelven a pedir de nuevo demostradores, en este caso 2 casos de uso que sean demostrables con retornos económicos. ¿Vale? Aquí también un poco enlazando con lo que nos contaba Enrique anteriormente, se impulsa dentro del topic el que se mantengan, se establezcan redes de colaboración o sinergias con otras oportunidades. ¿Vale? Y también mencionar, por ejemplo, que si bien todo el ámbito de consideraciones de género está embebido en todo en todo lo que es el programa europeo, sí que, por ejemplo, encontramos algunos topics, en este en concreto, en el que se menciona que no es un requerimiento obligatorio ni relevante dentro del ámbito de participación de los proyectos, ¿vale? La consideración de Sex and Gender Analysis, que es una de las excepciones, digamos, de las pocas excepciones que se encuentran. También vamos a encontrar oportunidades de robótica dentro del ámbito de construcción. Este bloque de New Way to Build, Accelerating Disruptive Change in Construction, pues aquí vamos a encontrar oportunidades también de robótica, como veis en estos 2 topics que mencionamos ahí. El 0111, que es una RIA, con proyectos de 6 a 10 millones de euros y con un TRL de 4 a 6, y el 0112, que también es una RIA igualmente, con proyectos de 8 a 10 millones de euros y también los TRLs de 4 a 6. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Pues mirad, en el caso del 0111 hablamos específicamente de residuos de construcción, es decir, todo lo que sea automatización para mejorar el impacto de los residuos en construcción. Aquí, bueno, pues todo lo que sea temas de demolición, temas de separación, de tratamiento logístico y demás de estos residuos a través de lo que son equipos automáticos y robotizados. Pues esto permite participar en este topic. Aquí también se vuelven a pedir, a pesar de que estamos hablando de un TRL6, pero sí que están pidiéndose, digamos, implementación a nivel de prototipo en diferentes sites, ¿no? En diferentes ubicaciones. En este caso se habla de hasta 4 diferentes ubicaciones en las que se pueden implementar estas oportunidades. Y en este topic, en el 0111, se está impulsando la cooperación con Asian countries. Esto quiere decir pues, que al final busquemos algún no socio, porque no va a ser un miembro financiable, sino que sería pues, una participación en forma de una entidad asociada o demás, pero que va a tener que ser financiable directamente por la comisión, sino que luego tendría que contar con la financiación en sus países de origen. ¿Vale? Y el 0112, que en lo que vamos a encontrar en el 0112 pues es oportunidades de integración de tecnologías disruptivas dentro del sector de construcción. Esto es más amplio y aquí habla pues tanto de fabricación aditiva como de Human Robot Collaboration y también de vehículos autónomos, actividades de construcción, pues, más con mantenimiento, diagnóstico, monitorización, ¿vale? Y que contribuya también tanto a la mejora de la autonomía europea, digamos, de estas tecnologías a nivel de otros países externos y también contribuir al well-being, al bienestar y a la seguridad, por supuesto, de los trabajadores dentro de estos entornos, ¿no? También se impulsa el que esto pueda concluir en al menos 4 demostradores, ¿vale? 4 demostradores o la aplicación de estas soluciones en cuatro sedes distintas, ¿vale? Con entornos que pueden ser pues, túneles, puentes, diferentes tipos de construcción, ¿vale? Y aquí también se vuelve a impulsar de nuevo la cooperación entre Corea y Japón, o sea, la cooperación con países como Corea y Japón.
Y luego, para estas que os mencionaba, son convocatorias para 2021. Recordaros también que todas estas de 2021 son en single step, es decir, que es una única fase. Y en 2022 también vamos a encontrar dos oportunidades más dentro de lo que es el ámbito de Twin Transition. En el 0104, que está enfocado a lo que es pues todo lo que es manejo de materiales en líneas de producción, ¿vale? Es una RIA igualmente. Aquí contaremos con TRLs de hasta 6 y también proyectos de 4 a 6 millones de euros. ¿Vale? Aquí pues todo lo que sea el intelligent handling, es decir, todo lo que es manipulación de materiales de manera inteligente, manejo con precisión, todo lo que sea enfoque a just in time y siempre con un enfoque también multidisciplinar. ¿Vale? Aquí pues también pues vais a encontrar, como se menciona explícitamente, dentro de las tecnologías digamos, favoritas, pues también lo que es Advanced Robotics. Aquí también se vuelve a pedir la demostración o el deployment en al menos de 3 manufacturing lines y bueno, pues yo creo que es muy interesante. También se vuelve a mencionar de nuevo la cooperación con Japón y Corea. Y en este último caso que tenemos, que es el del Twin Transition en 2022, el 0106, que es ICT en general para sostenibilidad, para fabricación sostenible en SMEs y mid-caps. ¿Vale? Aquí hablamos de una IA. En este caso nos iríamos a TRLs hasta 7 y con proyectos de 4 a 8 millones de euros. Entonces, bueno, pues aquí pues todo lo que es Artificial Intelligence, Cybersecurity, también pues todo lo que es Collaborative Robots, pues estas, digamos, tecnologías en sentido amplio que estén relacionadas entre sí, no solamente una de ellas, sino que estén más bien enlazadas entre sí, pues tanto lo que es la inteligencia artificial como todo el tema de IoT y ciberseguridad enlazado con robótica para transformar pues de manera lo que es la producción en sectores y en cadenas de valor del ámbito productivo, siempre enfocado a la participación de SMEs y midcaps. Y hasta aquí un poco lo que os iba a contar de los topics. Recordaros las fechas, que previsiblemente pues lo abrimos ahora en junio, se abrirá en junio para el cierre en septiembre, las que son de 2021 y las de 2022 hasta marzo del propio 2022. ¿Vale? Y ahora ya para terminar, pues contaros un poco lo primero, esperar que esto os anime al camino que tenéis de preparación de una propuesta de éxito, donde podéis encontrar documentos claves para empezar a trabajar, pues todo lo que es los templates, los programas de trabajo que están publicados de manera borrador en el portal de transparencia, los manuales del propio Funding and Tenders Online portal. Y luego más eventos a los que podéis acudir después de este tan interesante que nos está ofreciendo hoy, pues todo lo que es, vamos, en el ámbito de Hisparrob y donde podéis encontrar más oportunidades. Pues por una parte, en el ámbito de industria, vamos a para estos próximos eventos, ¿vale? También mencionaros Software Brokerage para que podáis contar vuestras propuestas y encontrar si os falta algún tipo de socio, ¿vale? Esto lo vais a tener, bueno, tenéis también disponible las sesiones que hemos hecho anteriormente, en las cuales se ha hablado también de temas legales, por ejemplo, y de temas de participación, pues la tenéis disponibles en nuestro portal de CDT en eventos. Este Virtual Brokerage Event que os queremos recordar que es el 22 de junio y que está enfocado al ámbito de industria, donde podéis encontrar, como os decía, pues oportunidades de colaboración. También que si no lo habéis hecho, pues lo hagáis, ya os inscribáis en los infodays que va a hacer la comisión, que seguro que nos contarán aspectos interesantes que nos hemos contado hoy aquí por el tiempo y por el ámbito de trabajo. Y luego, pues recordaros que bueno, tenéis toda la información que vamos colgando actualizada ya en la nueva página web de horizonteuropa.es, incluyendo los NCPs de cada área temática. Y luego en nuestra página de eventos que podéis ver pues, los próximos eventos en los que podéis participar. ¿Vale? En el ámbito de industria, también las listas de distribución que las seguimos utilizando para enviaros información relevante y el equipo de apoyo al participante que lo constituimos Nieves como representante ante la comisión, Nieves González, ya la conoceréis muchos de vosotros del ámbito de NMBP anteriormente y yo mismo como NCP del ámbito de industria. Y hasta aquí lo que os podíamos contar. Después, si queréis en el turno de preguntas, estaremos encantados de poder atenderos. Devolviendo la conexión a estudios centrales.
Muchas gracias, Carlos. Bueno, como acaba de decir Carlos, las preguntas las unimos todas al final. A continuación, Francesco Ferro, de PAL Robotics, de la empresa PAL Robotics, y Carlos Balaguer, de la Universidad Carlos III, ambos son miembros de la Junta Directiva de Eurobotics, nos hablarán de cuál es la situación actual y los cambios que se están produciendo dentro de Eurobotics. Buenas tardes. No sé si Francesco está conectado. Vamos a esperar que se conecte Francesco. Está, pero creo que estará poniendo el audio. Sí, estoy aquí poniendo el audio y hay bastante ruido, pero bueno, estoy aquí. Bueno, buenas tardes en nombre de los dos. He preparado una presentación. Voy a compartirla. ¿Ya la estáis viendo, la presentación? Sí, sí. Carlos. Muy bien, pues empezamos. Tal como nos han contado estupendamente Carlos y Enrique, el nuevo programa Horizon Europe tiene una nueva estructura, nuevos objetivos y nueva forma inclusive de preparar los proyectos y nuevos enfoques. Y esto es muy, muy importante, unido a que la Asociación Europea de Robótica, Eurobotics, también tiene cambios y, como veis en el título de la transparencia, se ha creado ya un partenariado público-privado, la Public-Private Partnership, en inteligencia artificial, data y robotics. Quiere decir que estamos en un momento de cambio importante que deberemos de, por un lado, afrontar y, por otro lado, aprender. ¿Dónde estábamos antes con Eurobotics? Pues Eurobotics es la asociación europea de robótica más importante. Hay 300 organizaciones, empresas, instituciones y representan miles y miles de investigadores en toda Europa. ¿Qué es lo que persigue? Pues, por supuesto, la excelencia científica y tecnológica, por supuesto, el crecimiento de la industria robótica y las industrias asociadas o cercanas a la robótica. Es importante que tengamos claro que la robótica no pretende directamente o indirectamente generar empleo, sino generar empleo de otra manera de formación, y por tanto la colaboración humano-robot es muy importante, y estamos en esta nueva época, como os contaba, en donde, por supuesto, el apoyo a las pymes y a las SMS es muy importante. ¿Hacia dónde estamos mirando ahora? Pues estamos mirando hacia ahora, hacia nuevos objetivos, nuevos desafíos. En el programa Horizon Europe, Eurobotics definió claramente 4 temas prioritarios para la robótica, que eran healthcare, salud, maintenance and inspection, es decir, inspección de infraestructuras, ágil manufacturing para las SMEs y temas de agri-food, es decir, todo lo que se relaciona con el agri-food. Ahora, en el nuevo Horizon Europe, como nos han contado Carlos y Enrique anteriormente, pues vemos algunos topics importantes, como es healthy living, growing the economy,
una cosa nueva que ha aparecido, Achieving the Green Deal en Digital Revolution. Bueno, todos estos temas están muy bien definidos en el World Program que hemos visto actualmente. ¿De dónde venimos? Bueno, pues para entender hacia dónde vamos es importante hacer un análisis histórico. EU Robotics empezó con la unión de dos organizaciones. La primera era Euron, European Robotic Network, y la segunda era European Robotic Technology Platform. La primera representaba a los investigadores, a la parte científica, para entendernos. La segunda representaba a la parte empresarial. En el año 2013, EU Robotics y Europe que deciden unirse y dar lugar a EU Robotics. Y la gobernanza, además, se definía como 50-50. Quiere decir que en la junta directiva la mitad de los miembros son del campo académico, universitario e investigación, y el otro 50% son de empresas. En el año 2014, EU Robotics, que es una asociación científico-empresarial, lo que es Spark. Spark es una Public-Private Partnership, quiere decir un partenariado público-privado que estaba destinado a definir los objetivos del programa Horizon 2020, periodo 2014-2020. Y este partenariado se reunía con la Comisión Europea, en este caso con la DG Connect, periódicamente, y les transfería todos los objetivos que pensaba EU Robotics deberían estar en el World Program. Quiere decir que los programas de trabajo pues serán de alguna manera consensuados entre esta PPP y la Comisión Europea, y el resultado pues fueron los proyectos que salieron. Una vez terminado en el 2020 esto, pues se abre una nueva etapa, y en esta nueva etapa es importante la visión que tenían en el año 2019 los responsables de la DG Connect, y en concreto Juha Henkilä, que era el director de la robótica e inteligencia artificial, y voy a poner un pequeño vídeo para que entendamos cuál es su postura. I should perhaps clarify, if it wasn't clear, that when we talk about AI in the Commission, we talk about AI and robotics. So AI includes robotics. Robotics and AI are two sides of the same coin. In fact, robotics is one of our strengths in Europe. Como veis, la visión de la Comisión Europea era que quería juntar la robótica con la inteligencia artificial y el Big Data. Esto llevó a un nuevo escenario, que la PPP Spark que desaparecía, y había que crear una nueva estructura para negociar con la Comisión Europea el nuevo programa marco Horizon Europe. Y así es como se hizo. Y paso la palabra a mi compañero Francisco Ferro para que os cuente cuál es el proceso actual. Hola, como habéis podido escuchar, Carlos ha explicado un poquito lo que es la historia de Eurobotics, dónde hemos llegado, y actualmente lo que estamos trabajando de asociación es dar forma a todo lo que es la visión de la Unión Europea, en el cual la inteligencia artificial engloba no solamente la robótica, como bien ha dicho el vídeo de Juha Henkilä, pero también incluye todo lo que es Big Data, IoT, y por esto pues había asociaciones, y hay asociaciones, exactamente hay 5 asociaciones al día de hoy, que
han constituido y han formado hace un par de semanas lo que es una asociación nueva. Entonces sería una asociación de asociaciones, ¿vale? Como una especie de meta-asociación, que se llama ADRA, ¿vale? Y estas 5 asociaciones son las que veis aquí en el gráfico de la presentación, que sería BDVA, que al día de hoy se llama DAIRO, porque han cambiado el nombre. Entonces sería la Big Data Value, entonces una asociación de Big Data. Después hay EUR-AI, ELIS, Eclair, que son especializadas en toda la parte de científica o empresarial de la parte de inteligencia artificial, y Eurobotics. Entonces, estas 5 asociaciones al día de hoy pues se han puesto en común para dar vida a esta nueva asociación que se llama ADA, que firmar una PPP, y entonces decimos así, los estatus de la asociación ya ha sido firmada a final de mayo, y la idea es para el 23 de junio firmar un Memorandum of Understanding con la Unión Europea, con la Comisión Europea, para justamente montar esta nueva PPP. Entonces, se ha desconectado Francesco. ¿Tiene problemas de conexión? ¿Esperamos o...? Sí, me imagino que se reconectará ahora. Otros 6 de robótica y otros 6 de Big Data. Y entonces, así habrá 50% de estos directores de la parte de industria y 50% de la parte de 6 vicepresidentes, y esto harán parte... Francesco. La conexión. Hola, ¿me escucháis? Se corta la conexión. No sé si puedes conectarte de otra forma. Bueno, intento ahora. ¿Ahora se ha conectado mejor? Ahora mismo ¿Me se te escucháis oye bien? Ahora se te oye bien. Pues... Como lo que has hecho durante el último minuto o así no lo hemos oído. O sea, tendrías que repetirlo otra vez. Hago un resumen. Hago un resumen. A nivel de gobernanza, me imagino, ¿no? Que os habéis perdido. Sí. Entonces, la idea es que habrá 18 directores. Estos 18 directores harán 6 de la parte de Big Data, 6 de robótica y 6 de la parte de inteligencia artificial. De estos 18 habrá el 50% que son de la parte industrial y el 50% de la parte académica, entonces científica, y después habrá 6 vicepresidentes, entonces 3 de la parte industrial y 3 de la parte científica, y esto es lo que ahora se está planeando de toda la parte de gobernanza de la parte de ADRA, ¿vale? Y entonces, todo esto que os estoy explicando se intentará hacer. La parte importante es la firma del Memorandum of Understanding, que será el 23 de junio, pero en este camino, como todavía no está definido al 100%, podrá haber algún tipo de cambio, ¿vale? A nivel de robótica, que es la parte interesante de esta jornada que estamos ahora mismo intentando, es tener claro lo que son los outputs para nosotros a nivel de robótica. Entonces, la robótica es muy importante para inteligencia artificial, en la parte de embodiment, la parte que de verdad va a interagir con el mundo real, y de ahí también interagir en todo lo que son las open calls de todos los nuevos programas del Horizonte Europa que acabamos de escuchar desde Enrique y Carlos, ¿no? Que han hecho la presentación. Y uno de los datos que tenemos que hacer de la parte de robótica es seguir manteniendo lo que es la SRA, ¿vale? La Strategic Robotic Agenda, que ahora mismo con la parte de inteligencia artificial se llamará SRIDA, que incluye también toda la parte de inteligencia artificial, y de la parte de robótica también los que se llama MAR, que sería el Multi-Agenda Roadmap, y entonces sería el roadmap a nivel de robótica que nosotros preveemos por la parte europea. Todo este material es el material que de verdad utilizará la Unión Europea para poder escribir todas las que son las nuevas calls de robótica. Y entonces, no tenemos que asustarnos, la Comisión Europea nos ha asegurado a nivel de Eurobotics que habrá call y habrá mucha, digo así, énfasis en toda la parte de robótica, no solamente por la parte industrial, pero también por la parte científica, para poder seguir investigando y hacer investigación de base para poder mejorar toda la parte de investigación. Y entonces, aquí podéis ver que hay diferentes
programa y diferentes cosas. Y otra cosa que a nivel de robótica, estamos empujando a nivel europeo, y no solamente con Robotics, pero también con ISPAROB, son toda la parte de topic groups. Entonces, intentar de hacer grupitos de interés para que se puedan arrancar los diferentes temas y que se pueda tener discusiones abiertas entre lo que son los utilizadores finales de las aplicaciones y los proveedores de tecnología, y del otro lado también los centros tecnológicos, universidades que tienen toda la parte de investigación. Entonces, todo esto se refleja en la parte del roadmap que después se tiene que intentar de empujar. Pero no hacemos solamente esto. En las slides de aquí podéis ver que a nivel de robótica, una de las cosas muy importantes que hemos hecho es montar lo que se llama ERF, el European Robotics Forum, que hemos tenido, decimos así, la suerte de tener aquí en España. Se hizo en Málaga el año pasado y fue el último evento presencial. Este año se hizo virtualmente, ¿vale? Online, hace ya en el mes de marzo. Y esto realmente sigue siendo entre marzo y abril. El año que viene será en Rotterdam del 13 al 15 de abril, esperando que pueda ser presencial. Pero no son las únicas cosas que hacemos. Otra cosa importante por la Europa es también la European Robotics Week, que suele ser la última semana del mes de noviembre, y de allí se organizan eventos en Europa. El año pasado, si no me equivoco, hubo más de 1000 eventos en toda Europa, donde todas las empresas, todas las universidades, los centros tecnológicos, pues hacen a veces jornadas de puerta abierta, seminario, webinar o bueno, lo que se nos ocurra para festejar, para decirlo así, la robótica, y sobre todo para hacer una especie de showroom de toda la parte importante que se está desarrollando en toda Europa, desarrollando en Europa, y la parte de road mapping. Y otra cosa que también se está intentando de empujar desde el punto de vista de robotics es la ERL, que es la European Robotics League, y entonces con los varios robots que tenemos en Europa, pues ayudar varios equipos, la mayoría de las veces desde el punto de vista universitario, para que puedan hacer aplicaciones y competiciones. Por ejemplo, con Carlos Balaguer estamos organizando en AIROS una muy importante para que puedan estudiantes aplicar todos los conocimientos en robots reales en una competición europea. Pues esos son todos los temas, decimos así, desde el punto de vista europeo, que estamos intentando de empujar para que cada vez más estos tipos de robots puedan estar entre nosotros y podamos de verdad poder ver más robots que nos puedan ayudar en nuestro día a día, ¿vale? Muchísimas gracias, y si tenéis alguna pregunta, Carlos o yo, pues estamos aquí para contestar.